Muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen su historia. Aquí te la vamos a contar. Bienvenidos al video podcast La 301. Ruta de Historia. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es La 301. Aquí siempre hay historia, aquí hay cultura y todo lo importante que le sucede a San Miguel en el oriente de El Salvador. Yo soy Lorena Reyes, una entusiasta de la cultura y de la historia de la ciudad. Y a través de La 301 queremos ser el vehículo que construye la memoria histórica de la ciudad. Nos preparamos también para la llegada de los 500 años de fundación de la ciudad de San Miguel de la Frontera. Cada domingo, en compañía de Marvin Aguilar, antropólogo cultural, hacemos un recorrido interesante, relevante e importante de la historia de nuestra ciudad. Hoy, nuestro capítulo se titula San Romero, el migueleño más universal. Si este contenido te parece interesante, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Es bien fácil y es gratis. Aprieta el botoncito de suscribirse y activa la campanita. Estamos subiendo contenido todos los domingos. Comenzamos un nuevo recorrido a través de la 301 Ruta de Historia. El próximo 24 de marzo se cumplen 46 años del martirio de quien en vida fuera Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Nunca una ciudad tan pequeña entregó al mundo una voz tan gigante como la de Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Hoy no vamos a hablar de el hombre de fe, no vamos a hablar sobre su legado de fe, de paz y en el ícono de la justicia social en el que se convirtió. Hoy vamos más allá del santo. Vamos a ver a Óscar Arnulfo Romero y Galdames como el ícono inspirador en las bellas artes. Marvin, yo estoy impactada. Este tema a mí me dejó bien motivada la investigación. Realmente, cuando tú hablaste y dijiste, Monseñor Romero, el santo es el migueleño más universal. Y realmente la presencia de Monseñor, el legado de Monseñor Romero, está presente en las 7 artes del siglo XX. ¿Puedes compartirnos un poquito el contexto, por favor? Yo voy a empezar corrigiéndote. Ajá. Tú dijiste el martirio de Romero, que va a ser dentro de 2 días, el 46 aniversario. No sé por qué tú te vas en esa línea de la gente que no quiere decir que fue un asesinato, un crimen, que lo mataron. El martirio es todo el proceso que él vivió y con el cual lo asesinan el 24 de marzo de 1980. El martirio es aquello que cuando él ve que matan a Rutilio Grande, que es lo que él lo conmueve y le hace plantearse desde la posición de poder y de privilegio que él tenía siendo arzobispo de San Salvador, cuestionarse el sistema. Uh-huh. Y a partir de ahí, por ejemplo, él dice, no voy a asistir a ningún evento oficial. Choca con el Estado. Y hay la toma de posesión del general Carlos Humberto Romero, uh-huh, y que venía una tradición de que el arzobispo daba las palabras en la toma de posesión del presidente. Por primera vez él no va. Y venimos de que un obispo de San Miguel, Monseñor Dueñas y Argumedo, que inaugura esa tradición en 1933, llega y da las palabras y compara al dictador Maximiliano Hernández Martínez con Moisés.
le dice, así como Dios le encomendó a Moisés guiar al pueblo israelita a la tierra prometida, usted tiene la misión de llevar al Salvador a mejores derroteros. O sea, compara a Martínez con Moisés, el obispo de San Miguel, Monseñor Dueñas y Argumedo. Y luego tenés a un migueleño que se resiste y dice, como ustedes no me quieren ayudar a investigar quién mató a Rutilio Grande, y ustedes dicen que bueno, que fue ahí, no sé, un borracho, un guardia o no sé quién, hecho aislado, y no quieren procesar a nadie, y no se ha procesado a nadie a día de hoy, como tampoco se ha procesado a nadie por el crimen de Romero. Entonces él a partir de ahí empieza un martirio, porque se pelea con el gobierno. Y créeme, cuando te digo que pelearte con el gobierno lo que te causa es problemas, porque te peleas con el sistema, te peleas con sus seguidores. A Romero los periódicos de la época lo acusan de que el demonio lo ha poseído y piden un exorcismo para Monseñor Romero. wow. Imagínate. Y era portada de periódico, piden exorcismo para Monseñor Romero. Entonces, esa suma, ¿no?, de esos conflictos es lo que es todo su martirio, que culmina Con el asesinato. con el asesinato. Lo adopto y lo Sí, acepto. o sea, entonces, claro, él es un mártir, pero, y es más, en el decreto papal dice que lo matan por odio a la fe. Fíjate, odio a la fe. Lo cual es interesante porque mucha gente bromea conmigo de que, es más, tengo amigos sacerdotes que me dicen que la iglesia necesita más ateos como yo. Porque Yo me he incluido en los comentarios cuando te Ajá, digo, vos conozco más, vos ¿no? sos el ateo más conocedor de la fe católica. entonces, y a mí me sorprende a veces cómo la gente creyente no tiene unas contradicciones brutales. Claro. Entonces, por eso te digo, entonces el tema es la figura, ¿no? Que a él le toca sufrir. Luego hay otros sacerdotes que se meten a la guerra. Hay familias que le llegan a decir que sus hijos han desaparecido, Sí. que los han secuestrado, que no los hallan, le dan listas de personas. Y yo te voy a decir algo. No sé si sabes que en la actualidad existe un movimiento, se llama MOVIR. Es Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. Entonces yo he hablado con muchas familias de los 480 muertos que van en las cárceles. Y te cuentan cómo recibieron los cadáveres. Y te dicen, no pudo haber muerto de muerte natural. Lo han golpeado. Gente que sale y muere a la semana, a los días. Entonces, tú escuchas esas narraciones de la gente y yo me imagino lo que Romero ha de haber escuchado en esa época, que era todavía más salvaje, pues. Y eso a cualquiera, creo yo, lo hace cambiar. Y luego, mira, en ese martirio que tú decías, es que va a ver al Papa Juan Pablo II. Y el secretario de Estado, que es el que filtra quién ve al Papa y quién no, le dijo, sí, vos, Romero, El Salvador, sí, verá, ya le dije y no se puede, lo siento. Y Romero va y lo espera en la Plaza San Pedro, porque Juan Pablo salía a saludar a la gente y caminaba, ¿te acordás? Sí. Hasta que le pase el atentado del turco, Mehmet Ali Akka, que por eso ya le deja, dispara, sí. ¿verdad? Sí. Porque él salía a tocar a la gente. Ahí Romero le habla al Papa, vestido de sacerdote, y le dice, Santidad, soy Oscar Romero, arzobispo del Salvador, necesito hablar con usted, pedí una audiencia y el secretario de Estado Vaticano me dijo que no me puede recibir, Santo Padre. Y entonces él ahí, vaya pues sí, y lo recibe y lo regaña. Por sacerdote. Porque, rebelde. mira, es comprensible. Vaya. Lech Walesa, Juan Pablo II, se había criado y había sido sacerdote en el régimen comunista de Polonia.
Sí. Y él juega un papel muy importante apoyando a Lech Walesa del Sindicato Solidaridad, que es la parte política que estaba contra el comunismo, contra la dictadura comunista. Entonces el Papa tenía fobia contra todo lo que fuera de izquierda, porque él había sufrido la dictadura comunista en Polonia. Comprensible. Pero le decía, tú estás apoyando a gente de izquierda. Esos son comunistas. Los comunistas son malos. Pero es que yo no apoyo comunistas, Santo Padre. Es gente desaparecida, muertos, escuadrones de la muerte, bla, 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 bla. Y entonces le dice, deja eso y dedícate a tu ministerio. Y no te pelees con el gobierno, con el que él ya se había peleado. Pero mira qué interesante. Tú sabes que Juan Pablo II vino 2 veces a El Salvador. En una de sus venidas va a la catedral, la segunda, y ahí tiene la reunión con los jóvenes en la fachada de la catedral. Y baja a la cripta de Romero. No sé si tú has estado ahí. No. Ahí hay en la cripta hay una colección de las 15 estaciones pintadas por Luis Lasso en el estilo manierista del Greco. Te recomiendo, es una galería de 15 cuadros, muy, muy, muy impresionante. La tumba de Romero es de estilo medieval, lo cual lo hace más ceremonioso. Y creo que es un lugar que hay que visitar. De hecho, hoy que no sé por qué no lo has visitado. Ay, es una larga historia, pero créemelo. Porque vos también sos anticomunista y crees que hombre, Romero espérate, es guerrillero, ¿o qué? No, lo que sucede es que después de haber investigado sobre el tema del migueleño más universal, entre las primeras, de los primeros sitios que aparece, es el mausoleo de Monseñor Romero, porque prácticamente ahí está cargado de simbolismo y tiene una riqueza artística, su elaboración, que fue en el buscador fue lo primero que apareció como el aporte o la inspiración desde la parte de la escultura como tal, ¿verdad? Pero seguí. Y entonces el Papa Juan Pablo II reza como media hora, él solo, en la tumba de Romero. Eso lo interpretamos como una reparación histórica, porque el Papa llega y reza en la tumba de Romero y reconoce que Romero le tocó tiempos difíciles. Sí. Y lamentó no haberlo escuchado. Entonces, imagínate, el Papa, ¿no? Entonces, eso te iba dando ya una idea de la universalidad de ese hombre, porque hay una cuestión importante que creo que es la gran lección que nos deja ese proceso, martirio, correcto, que termina con su asesinato el 24 de marzo de 1980. Sí. Que lo conmemoraremos dentro de 2 días. Es correcto. Entonces, el 24 de marzo es el crimen, el asesinato a manos de escuadrones de la muerte. Gente de ultraderecha que odiaba a Monseñor Romero porque había agarrado una posición, si tú quieres, política, pero fundamentada en los dogmas católicos, que era la opción preferencial por los pobres. Es decir, un sacerdote, un pastor, tiene que decidir del lado de quién está. Jesús lo hizo. Jesús se negó a pactar con los políticos. No pactó con Herodes Antipas, que era el rey de los judíos en ese momento. No pactó con el Sanedrín, que era la élite religiosa que había pactado con Roma, ni pactó con Poncio Pilato, que era el que finalmente lo condena a muerte. Entonces él rechaza arreglar y pactar con los políticos, si lo queremos ver. Entonces eso lo lleva a confrontar obviamente con el poder. Porque esos momentos de polarización exigían que vos estabas con esto o estabas con el otro. Y si no estabas conmigo, estabas en contra. Y él, al contrario que mucha gente dice que era guerrillero y que se metió en política, también criticó a la guerrilla, claro. También criticó a la izquierda.
Lo que pasa es que se le hacía más bulla al hecho de que criticaba a la derecha. Lo que pasa es que él estaba enfocado en el apoyo a los más vulnerables. Totalmente. Como siempre, ¿no? Pues sí. Es decir, porque te voy a decir algo. Aquí en la 301 hemos hablado de muchos temas. El tema de los mesones, que es gente pobre. El bajo mundo, que es gente pobre. Claro. Y que, ¿qué haces con esa gente? Existe, está ahí. Y hasta que no cometen un delito, una barbaridad, no puedes juzgarlos. Pero ya los has prejuzgado antes. Por dónde viven, por cómo son, por lo que no tienen. Sí. Entonces, digamos de que a Romero le toca vivir una época altamente polarizada, y esto obviamente lo lleva a confrontar con los sectores que decían que así estaba bien, que no había que cambiar nada, y eso obviamente lo confronta. Y este proceso, te he contado esto. Que Él incomodó al poder totalmente. Te he contado esto porque es precisamente todo esto lo que hace que entre a las artes. Porque su historia no es bonita. No. Su historia es inspiradora. Y el arte, la mayoría de veces, fíjate, la mayoría de veces, si te fijas en el teatro, no sé si sabes que en el teatro hay dos máscaras. Sí, claro. Una se está riendo y la otra está llorando. Entonces, porque solo la comedia y el drama puede inspirar a un artista a escribir algo, a hacer algo, a crear una obra de arte. Y lo de Romero es un drama. Un drama que también se convierte en el drama nacional, en el drama salvadoreño. Entonces, fíjate bien, el padre Ignacio Ellacuría dijo una vez, Dios con Romero pasó por El Salvador. Correcto. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la 301, inspirados en esa expresión de Ignacio Ellacuría, yo fue que te propuse, mira, pongámosle el Miguel. Y que fíjate que hay una cosa interesante. La frase no es la primera vez que la utilizo, porque obviamente, puesto en San Salvador, Romero es el salvadoreño más universal. Claro. Y puestos en la 301, Romero es el migueleño más universal. Totalmente. Y eso es, ¿por qué? Porque es el único migueleño que está representado y ha servido de inspiración para las 7 artes, que son la más antigua, teatro, música, danza, literatura, arquitectura, plástica, arquitectura y cine. Sí, correcto. Entonces, esas son las 7 artes que existen. Y a Romero lo vamos a encontrar en esas 7 artes. Y hoy, para conmemorar su crimen a manos de los escuadrones de la muerte, para que no se nos olvide por qué murió, es que te dije, hablemos de las artes a las que Romero ha inspirado. Totalmente. El migueleño más universal. Y por eso es que le llamamos así al programa. Si empezamos a hablar cuáles han sido las manifestaciones culturales más destacadas a través de las 7 artes, ¿nos podés ayudar y compartir? Vos tenés una vivencia muy bonita que cuando vos la compartiste, comencemos por para mí, si lo veo desde esa perspectiva, la más relevante, porque incluso esta manifestación de poner a Monseñor Romero dentro de los mártires más inspiradores del siglo XX, aún cuando no había sido canonizado. Por la Iglesia Católica. Es correcto. Compartiendo. Lo que pasa es esto. Yo he estado en Londres varias veces, y una de las veces que fui fue a hacer una pasantía para estudiar el British Council. El British Council es como la casa de la cultura que tiene el Reino Unido, que la pone afuera del Reino Unido para promocionar la cultura de Gran Bretaña. Ah, mira qué chido. Ajá, por ejemplo, es como el Centro Cultural Miguel de Cervantes que tiene España. Eso es para donde no se habla español. Donde se habla español tiene el Centro Cultural de España.
Okay. Y los italianos tienen la Assistenza italiana. Sí, que ya sabemos nosotros, ya hemos oído China nosotros. tiene el Instituto Confucio. Y así, digamos, las potencias suelen tener como la Alianza Francesa, que tiene Francia. Sí. Entonces, los británicos tienen el British Council, que es como una casa de la cultura internacional para promover la cultura británica, la cultura y las artes británicas. Entonces yo voy a hacer una pasantía y eso es la estadía más larga que he estado en Londres. Y entonces, casualmente, yo sabía que Su Majestad, la reina Isabel, para cuando terminó el año, el siglo y el milenio, que pasamos de 1999 al 2000, que coincidía, o sea, nuestra generación fue única en ese aspecto porque vivimos el fin de año, el fin de siglo y el fin de milenio. Eso solo va a volver a pasar dentro de 1000 años. O sea, ya no vamos a estar. Obvio. ¿Verdad? Entonces, pues semejante acto, también que la reina Isabel le tocó vivirlo. Entonces dijo, bueno, en mi reinado voy a agarrar la abadía de Westminster, que es donde se casa la realeza, donde se entierra la realeza, algo así como el Palacio del Escorial para la realeza española. Y entonces dijo, pues ahí vamos a poner en la fachada de la abadía 20 esculturas, bustos específicamente, de 20 mártires del siglo XX de todo el mundo, de los continentes. Y de América escogió 2. Martin Luther King, que él forma parte de la arquitectura, y de un monumento patrimonio de la humanidad, y de una de las dinastías más antiguas del mundo que le reconocen eso que tú dijiste, el martirio. Sí. Y que era necesario colocarlo en un lugar tan importante para la cultura y las artes como es la abadía de Westminster y dedicársela. O sea que él ahí forma parte de la arquitectura, fíjate. Sí. Un migueleño es parte de la arquitectura. Claro, lo que tú mencionabas sobre la cripta de Romero, que es estilo gótico, bien medieval, pareciera cuando tú la ves, está como muy inspirada en los templarios, está muy inspirada en las tumbas papales, o sea, tiene un rango bien, arquitectónicamente, si bien no es antiguo, pero se hace en ese estilo para que dentro de 100, 200, 1000 años eso siga ahí. Es que eso ya es arquitectura funeraria, vos. Ajá. Esto ya es un punto de peregrinación. Sí, al final. que sea como un... Es memoria nacional, no la Sí, podés. claro. Entonces, y obviamente tenés que, pasa también dentro de la arquitectura a llamarse el Boulevard Oscar Romero. Claro. Eso es parte también de que él forma parte de la arquitectura, la infraestructura del país, esa avenida muy importante para San Salvador. El aeropuerto. Y el aeropuerto internacional que le ponen su nombre. Entonces podríamos citar como esos 3 ejemplos, o 4 si ya incluís la cripta, Sí. de arquitectura en la que un migueleño, Oscar Romero, de Ciudad Barrios, logra alcanzar parte, ¿no? Y luego, hoy que es santo, la imaginería, es decir, los altares, ¿no? Porque el arte que hacen los santos se llama imaginería. Fíjate que entonces forma parte ya incluso de la misma estética de la religión católica porque está en los altares, ¿no? Sí. Que es parte de la arquitectura de las iglesias. De hecho, fíjate que dentro de todo yo empecé dentro de mi minúsculo sentimiento de investigación y empecé a buscar y aparecen cosas como partes como por ejemplo la iglesia la Divina Providencia, que se convirtió como parte de la... Que era donde él vivía. Es correcto. Aparte de esto, mencionan también el centro Monseñor Romero de la UCA, porque ahí prácticamente fue fundado en el 85, conserva y proyecta memoria mediante salas, museo virtual y recorrido. Ese es parte del legado también, pues. Y fuera del país
Su nombre, dice, se vuelve ciudad y espacio público, por ejemplo, en la Plaza Monseñor Oscar Arnulfo Romero de San Marcelino, Valencia. Fíjate. Entonces, que desde mediados de los años 80 lo inserta en la geografía urbana europea. Sí, claro, parte de la arquitectura también. Sí, es correcto, es correcto. Y eso es, pues yo no encuentro otra figura nacional que haya logrado esos, digamos... Esas presencias, esas manifestaciones. Y que te lleva a sentirte orgulloso a nuestra generación, porque en la actualidad para los jóvenes eso es altamente llamativo, a menos que sean jóvenes católicos, pero no es como motivo de orgullo. Creo que es del salvadoreño en general. Creo ¿sabías? que es el desconocimiento. El salvadoreño muchas veces cree que lo bueno del país está sucediendo en este momento. Y eso hace que menosprecien la figura de Oscar Romero en ese aspecto. Digo, más allá de si seas o no católico, el conocer esa historia, el conocer esa figura, pues debería de hacerte sentir orgulloso todo esto, ¿no? Pero muy poco saben reconocer esa imagen, ¿no? De esa universalidad. Fíjate que si hablamos ahora de escultura, aparecen estatuas de Romero en el MacArthur Park en Los Ángeles. Sí, yo la impulsada he visto, por la sí. comunidad salvadoreña migrante, dice, demuestra cómo su figura pasó del duelo nacional a la monumentalización pública de la diáspora. Al final es representativa prácticamente siempre. Y si hablamos contanos un poquito de la pintura, que también se muestran rasgos, manifestaciones con Hjort, que prácticamente aparece la presencia de Monseñor Romero en murales, es el mural de Romero en el edificio histórico de la Facultad de Jurisprudencia, es representativo también de la Universidad de Salvador, que fue fechado en 1991. Las artes plásticas son otra de las donde va a ser concurrente encontrarse Romero. Por ejemplo, las artes plásticas incluyen la fotografía, incluyen la escultura y la pintura. A eso se refiere las artes plásticas, las instalaciones. Todo eso va a ser motivo de Romero. Las diferentes estatuas de Romero por todo el país, los diferentes cuadros de Romero por todas las iglesias, va a ser, digamos, una constante a partir de que lo decretan santo, que lo elevan a los altares. Y quizás uno de los cuadros más emblemáticos es el que se guarda en Casa Presidencial, claro. Porque es de donde hacen las conferencias de prensa los presidentes, claro. ¿No? Y que está como en el salón de honor de la actual Casa Presidencial. Entonces eso hay muchos artistas, hay murales, en el caso del arte popular, yo recuerdo haber visto cuando estuve en Milán, en Italia, la iglesia donde van los salvadoreños, todavía no era santo, que era como lo interesante del caso, ¿no? Todavía no era santo, pero era la iglesia donde se reunían los salvadoreños y tenía un gran mural de Romero. Entonces por eso te dabas cuenta que ahí se reunían los salvadoreños, por ejemplo, ¿no? Que es un dato bien particular. Y el mural que hace Antonio Bonilla, que está en el Museo Nacional de Antropología, que hay allí una representación que hace Antonio Bonilla sobre el martirio de Romero, donde pone a sus asesinos o aparenta a sus asesinos, que son los que conspiran como detrás de él, y lo plantea él con esa aureola de santo. Es una recreación, pero ¿quieres decir? Atrás de él unos personajes oscuros que son los que van a ordenar su asesinato. Y está ahí en los pueblos, te lo vas a encontrar. Casi todas las iglesias tienen esa, digamos, esa imagen, sí, de Romero. Entonces, claro, esas son las artes plásticas.
Y un dato interesante con el tema de las artes plásticas es que Romero era fotógrafo. Sí. Él tenía una cámara fotográfica que la andaba cargando siempre y hay una colección casi como de 1100 fotografías que él tomó en diferentes partes de su vida, cuando estaba en Italia, cuando fue a México, Diferentes momentos. cuando iba a Ciudad Barrios, Sí. cuando estaba en San Miguel, cuando estaba en Santiago de María, cuando estaba en San Salvador. Entonces hay mucho material fotográfico de él que nos deja toda una explicación, que hablando con las señoras que se quedan con las fotos, Las hermanitas, sí, las de Santa Tecla. correcto, y que pasado un tiempo deciden darlas para que ahí las tenían guardadas. Entonces, sí, cuando vemos esa colección con Santiago, con Enrique Consalvi del Museo de la Palabra y la Imagen, que es quien tiene en resguardo ese material, y le digo yo, mira, aquí sale una exposición interesante que deberíamos de llamarla La Mirada del Santo, ¿no? Ay, qué bonito. Porque yo fui a ver la colección específica de San Miguel. ¿En serio? Es decir, las fotos de él que Mientras eran fue. tomadas en San Miguel. Yo tengo algunas, se las pedí a Santiago. Y, por ejemplo, el tema de la primera comunión, porque tú sabes que en catedral todavía se hace la primera comunión. Yo ahí hice la primera comunión. Ya no estaba él, por supuesto, sino que doña Margot Duguet Sí. era como la que preparaba la primera comunión. Y él creó esa tradición, ¿no? Esa costumbre de hacer la primera comunión. Y se hace los 25, no sé si aún así, pero esa época se hace los 25 de diciembre. Yo tengo amigas que hicieron la comunión En catedral. cuando él Ah, ok, estaba, ajá. sí. De hecho, no lo mencionamos en el programa pasado, en la del año pasado, que regularmente probablemente casó a nuestros papás o a los tíos o a los primos por su estadía. Claro, sí. O sea, era común el aparecimiento de Monseñor Y, como tal. por ejemplo, el obispo luterano Medardo Gómez, que es de San Miguel, que fue jefe de la iglesia luterana en El Salvador, hizo la primera comunión ahí en catedral con él. Y él contaba de que después de dar la lección el domingo, venían al Teatro Nacional y entraban a la sección de galería, que era la parte más alta y la parte más barata, a ver el matiné para niños. Y obviamente era mi papá que dejaba entrar a Romero con todo el montón de bichitos que venían de catedral de dar la lección El premio. Era el premio de haber dado toda la lección para preparar la primera comunión. O el tema que contaba del espumoso, ¿no? Que a él le gustaba ir a Leondor por los espumosos y que mi papá nunca le cobraba el espumoso. Y eso, es decir, eso te hace bien cercano a él, que hoy sea un santo y verlo allá en la abadía de Westminster, Es siendo migueleño, te hace sentir orgulloso, Claro. más allá de que vos no seas católico o no seas Es lo bendecido que es. del don de la fe, sino es ese martirio que culmina con algo tan horrendo como es matarlo, porque no estaban de acuerdo con él y lo miraban como un peligro. Podrá sonar raro, pero a mí actitud irreverente de él, de enfrentarse al poder, de decirlo, es lo que me inspira a veces cuando opino públicamente, y sé que estoy opinando en contra como el salmón contra la marea, pero me sirve de inspiración, porque si él lo hizo y murió por eso, debemos los migueleños de guardar ese respeto a ese martirio, sin obviamente que yo jamás voy a estar en los altares, pues, pero me parece que es una actitud coherente, la de mantener por dignidad lo que está malo, hay que decirlo. Y claro, no vas a caer bien, eso ya lo sabemos quienes decimos las cosas que no le gusta oír a la gente, sino que es de planteártelo, es ¿cómo quieres ser? ¿Quieres ser alguien falto de dignidad o quieres tener dignidad como la tuvo Romero?
Porque hay algo interesante en esto. Yo no sé si tú te recuerdas que durante los 80 habían cateos en las casas. Llegaba la guardia o el ejército y entraba a tus casas cuando tenían sospechas de que podía haber un ataque guerrillero, y los lugares donde se podían guardar armas, ellos entraban. Y muchas veces catearon mi casa en San Miguel, ¿verdad? Porque estábamos en el centro y se tomaban las iglesias, si te acordás. Entonces nosotros tan cerca de catedral y rodeado de mesones. Entonces si los mesones eran como los lugares donde preferentemente los grupos guerrilleros guardaban a su gente, pues eran constantes los cateos que hacían el ejército. Y recuerdo que un detalle muy interesante, porque estaba pequeño, era que siempre que iba a haber cateo, como ya se sabía, Minga, la señora que me cuidó de pequeño y la señora que manejaba toda la casa, tenía una foto de él en la cocina y la guardaba para que no lo fueran a ver. Porque era indicativo. Sí, porque podría ser sospechoso. Y me da risa que hoy él está por todos lados. Sí. La foto de él está en el salón de honor de la casa del presidente. Entonces, ¿cómo pasa de cambian las cosas? Ajá, exacto, ¿verdad? Exacto, que pasa de que había que guardarlo porque podía ser sospechoso si tenías la foto de Romero. Y lo más interesante, estaba en la cocina. Pues sí. El lugar de donde estaban los trabajadores. Entonces eso te va dando como Pautas. Antropológicamente de lo que no debería de volver a pasar en el país, que nadie, por expresar sus ideas, por decir con lo que no está de acuerdo, sea perseguido, y más aún asesinado. Y si te fijas, por eso es que se ha hablado muchas veces de declararlo el patrono de los locutores, porque como él muere dando misa, entonces estaba hablando cuando muere. Lo que pasa y entonces es cuando sí, lo asesinan, sí. ¿no? Pero porque la gente se le aplaudía. Pero es que lo que sucede es que ¿qué pasa cuando? Y yo creo que esa es parte de la conversión que tuvo Romero. Es que él se preguntaba a sí mismo, bueno, yo soy el arzobispo de San Salvador, soy el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Entonces yo soy el que tengo que decir lo que la gente no quiere, porque la gente me busca, la gente quiere que yo diga las cosas y están pasando. Y si no las digo yo, ¿quién las va a decir? Entonces él se vio moralmente obligado a decirla desde el púlpito, desde el altar principal, como arzobispo de San Salvador. Entonces creo que esa es una gran lección para esto. Mira, como influencer, hoy en la actualidad, los que generan contenido tienen un gran poder, porque tienen sus seguidores, aunque sean 10, pero es gente que te cree y te sigue y te da like y te da seguir porque cree en lo que vos estás diciendo, aunque sean 10 personas. Entonces tú tenés una gran responsabilidad y tenés que educar a la gente. Hay mucha gente en ese sesgo cognitivo que tiene, que dicen, dice lo que yo pienso, entonces me cae bien. Se identifican. Pero si no dice lo que yo pienso, me cae mal. Entonces por eso es una gran responsabilidad para que tú le seas sincero a tus seguidores. Lo ha dicho el Papa León XIV. El hablar con la verdad. El Papa León XIV ha hecho un llamado a los influencers católicos, a los generadores de contenido católico, a que no insulten, a que no mientan, a que no tergiversen, a que no calumnien, a que no difamen, a que no injurien a la gente, porque el poder que tienen desde las redes, desde un micrófono, es tan importante que te tiene que hacer ver que la gente que te sigue te cree. Que de repente sí, lo vemos con el video podcast de la 301. Claro. Muy poca gente se ha atrevido a corregirnos la plana histórica. Eso significa que nos creen lo que decimos. Y cuando ha habido alguien que se ha metido a decir que estamos diciendo cosas porque hay historiadores que han escrito libros falsos, pues sí. Pero eso es porque ellos ni los han leído esos libros, ni son capaces de ir a investigar para contrarrestar. Porque un libro que vos decís que es falso, se contradice con otro libro que te desmiente. Claro. No diciendo lo que vos decís es mentira, porque no es así, y querés cambiar la historia, y vos no sabes nada. O sea, bueno, pues hechos, eso, o sea, al final son hechos. Son factos, ¿no? Claro. Entonces, pero vos lo único que tenés es que decir que no estás de acuerdo. Perfecto, no estás de acuerdo, pero eso no te da la razón, no te da la verdad.
sino no que hay la comprobación. Entonces, para mí, la figura esta, como él se enfrentaba a los poderes, para mí es inspirador. A mí me sirve mucho eso, y saber y darme cuenta de lo solo que te podés sentir de estar diciendo una cosa que nadie va a oír, que te van a insultar y que pues tenés que seguirla diciendo a donde vayas. Y si eso hace que no te hable la gente, pues que no te hablen. Pero eso no tiene que hacerte... Y si alguien ya no quiere juntarse con vos, que no se junten. Porque al igual cuando nacemos venimos solos. Y cuando nos morimos, morimos solos. Ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu familia, cuando vos te muras, aunque quieran irse, se van a ir con vos. No pueden. Porque uno muere solo, se va solo, viene solo. Y si por uno como pensar y por decir, pues nadie quiere estar a la par tuya, pues no sos el único. Hay mucho ejemplo en eso. Sí. Venimos de la escultura, venimos de las artes plásticas. Vamos a continuar después de esta pausa hablando sobre el migueleño más universal en la historia del mundo. Ya regresamos. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Continuamos en la 301. Recuerde que usted puede formar parte de la comunidad 301 y contribuir a la construcción de la memoria histórica de nuestra ciudad. Continuamos con San Romero, el migueleño más universal. Ya hablamos de arquitectura, hablamos de artes plásticas, hablemos de teatro, Marvin. ¿Qué podés, qué aportes del lado de teatro manifiestan el legado de Monseñor Romero? Hay una obra que se llama Romero, después, otra vez, la noche. Es una pieza de teatro que la presentó en el Festival Nacional de Teatro de 2024, reciente, La Galera Teatro. Ahí tiene mucho que ver René Lobo, también actúa Omar Renderos, y es una mirada íntima sobre lo que es la vida de Romero, y también nos lleva a plantear cuándo se es un paria social, porque lo decíamos, estar en contra del status quo, del establishment, de la verdad oficial, te vuelve un paria. Aunque lo malo sea el establishment, la verdad oficial y el status quo, pero te vuelve un paria. ¿Y quién es un héroe? Entonces ellos plantean eso. Para el caso, a mí la música de Bad Bunny no me gusta para nada, pero me encantó el acto político que hizo en el medio tiempo del Supertazón en los Estados Unidos. Porque hizo todo en español, fue una protesta dentro de un clima de supremacismo blanco, y para mí, más allá de que su música no me guste, todo lo que representó, de que no lo considero tan brillante como Michael Jackson o como Prince o como Luis Miguel, si querés, en el tema español, sí, el acto político que hizo lo apoyo y simpaticé con él, ¿no? Me parece bien eso. Pero entonces eso mismo, esta pieza de teatro nos da momentos de tristeza, de risa y de reflexión, que me parece que es muy, muy interesante esta propuesta de la Galera Teatro, porque hay muchas sí, piezas de teatro sobre Romero. Esta es como la más reciente, 2024, si querés. Y la más cercana a nosotros, probablemente. Y que lo que sucede es que, mira, es que el punto es que Romero pasó por todo eso que hemos hablado en este programa y no deberíamos de estar pasando otra vez por eso. Entonces, la pieza de teatro de La Galera te lleva a eso. Bueno, y entonces, o sea, como vos me lo has dicho, es que esto parece un ciclo, ¿no? Como que hemos venido hablando de historia y como que se sigue repitiendo. Y
Y en teoría la historia es para eso, para que las cosas, para reflexionar sobre el pasado y tomar medidas para transformar. Bueno, pero si no se estudia en las escuelas, pues sí. ¿cómo vas a hacer esa reflexión? Y lo que te deja en evidencia es que el salvadoreño tiene un gran problema histórico. Y es que cada generación cree estar viviendo un momento único en la vida nacional. Que es aquello de por primera vez, nunca antes, a partir de ahora. Pero eso me suena somos los más grandes. Nunca había pasado esto. Entonces, no sé. Es decir, que el agua llegó a San Miguel porque el alcalde Pedro Soto la trajo hasta el Parque Guzmán, que se llamaba Plaza Mayor, Plaza Grande. Es ignorar que los lencas tenían el ojo de agua del Tizcuco a un kilómetro, sí, ¿verdad? Del Parque Guzmán. Ahí nomasito, que es donde es el rastro, claro. Y que de allí agarraban el agua. Entonces no es que el agua llegó porque el alcalde Pedro Soto la llevó al Parque Guzmán y la traía de lejos, la traía de la cueva. Entonces, sino que ya los indígenas la tenían en el Tizcuco, ahí donde es el rastro. Y eso abastecía a la gente, al poblado que estaba en el barrio Concepción, en la Presita y en la colonia Santa Emilia y la Belén, porque ahí vivía, y era un poblado indígena. Ajá, sí, es cierto. Ahí vive un poblado indígena. Entonces no puedes decir que el agua ya existía hace 1500 años allí. Entonces, pero claro, quizás no potable, quizás no con un chorro, pero existía y resolvía para esa gente en esa época. Entonces, de alguna manera, creo yo que la pieza te plantea el hecho de que vamos a decir que somos únicos, aquella generación que no tenga los problemas que nosotros tenemos. Que los problemas que tenemos ahorita es que son los que siempre han existido y que no se han resuelto. Entonces no podemos decir ninguna generación hasta hoy que ha vivido un momento único. Y ese es un problema que tenemos los salvadoreños, que muchas generaciones creen que han vivido un momento único, especial, excepcional, elegido. Y no es cierto. Entonces creo que la obra nos lleva a plantearnos eso. Repito, se llama Romero, después, otra vez, La Noche, de la Galera Teatro, entre muchas que hay, sí, por supuesto. Esta que es como la de 2024, ¿no? Entonces, Romero entra también, si te fijas, a las artes escénicas, al teatro, a la dramaturgia, porque se escriben obras sobre él y se representan en las tablas obras sobre él. Sí, hay una... De hecho, estaba contemplada aquí como la literatura, que es Romero el musical, que se guionizó. Entonces, sí hay manifestaciones específicas de todo el legado de Romero. Hablemos también de música. Sí, fíjate que se ha hecho, digamos, una de las más populares, porque ha entrado a la música popular, es la de El Monaguillo. Sí, es la de Rubén Blades. Sí, que el padre Antonio. El padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Está inspirada el autor panameño, el cantante panameño menciona, que esa canción está inspirada. Y es salsa. Que es una cosa que la bailas en la calle, ¿no? Sí. Y obviamente también está Yolocambaitá, que va a ser uno de los grupos de protesta que va a tener El Salvador y que va a componer música específicamente. Paulino Espinosa me contaba que Romero le había pedido, fíjate, antes de que lo mataran, que compusiera una canción. Para tocarla en las reuniones que hacían de la pastoral. Y entonces se había venido retrasando y todo eso, porque me decía Paulino que a Romero como que a veces no le gustaba lo que ellos tocaban, ¿no? Porque eran como muy de protesta. Y entonces a ellos a Romero le molestaba eso de, mire, es que usted siempre llega a las comunidades y toca música que enardece a la gente. O sea, toque música más cristiana, más para hacer una misa, ¿no? Que usted está como incitando a la revuelta.
Y entonces se tardó tanto que lo matan a Romero y pues ellos llevan a la música la última homilía de Romero. Entonces eso es un gesto muy, muy interesante, muy, muy emotivo. Para honrar su... Para ellos que trabajaban Claro. con Romero. Paulino Espinosa trabajaba en esas comunidades eclesiales de base, y Yolocambaitá surge de esas convivencias, de esas vivencias de las comunidades de base cristianas, católicas, que muchos de ellos van a acabar en la guerrilla después de la muerte de Romero. Entonces es interesante eso, como va de la salsa a la música de protesta, Hasta ahí, hasta tener el musical de Romero. Es Sí, decir, sí. está en la música que se puede... La música siempre es un elemento protagonista en el teatro, por ejemplo, también en la danza y también en el musical. Entonces es interesante cómo Romero también inspira la música. y si querés hablar, vaya, porque la danza, si vos empezás a investigar, tener una obra puntual no te lo reporta si lo empezás a investigar. Sin embargo, la prensa gráfica en algún momento publicó iniciativas de diferentes grupos de teatro, perdón, de grupos de danza, que generaban una combinación de rutinas de danza combinado con las homilías de Monseñor Romero. Entonces, a diferencia de que vos podés dar un título específico con la literatura o con el mismo teatro y la música, la danza sí tiene poca manifestación, pero existe como tal, ¿verdad? Sí, el cine va a ser otra... Esa es como la joya de Cherry on the Top, si lo querés llamar así. Lo que sucede es que, bueno, es otra de las artes, el séptimo arte, es la última de las artes en nacer. Pero el cine, que va a ser como lo audiovisual, como la forma por excelencia de que la gente vea, ya, por ejemplo, se va perdiendo el tema de leer, y el cine, la gente pues dice, mejor me espero a ver la película en vez de comprar el libro. Entonces el cine va a ser una forma importante de promover la figura. Y hay cine documental y cine ficción, que por ejemplo la película Romero, que la protagoniza Raúl Julia, que es filmada en México y que recrea pues toda la parte del martirio que le toca vivir. Hay una parte en la película que es que lo meten preso. Romero nunca estuvo preso, pero en la película plantean que es detenido y llevado a la cárcel. Pero eso es una intención del director de decirnos que Romero estaba preso en el tema de que era un líder religioso, que tenía que comportarse, que el mismo Papa le había dicho deje de estarse peleando con el gobierno, y es una manera de meterlo preso, de apresarlo, Sí, de limitarlo, decirle, de limitarlo. quitarle libertades. Entonces es algo bien, bien complicado, porque se ve orillado a decir expresiones: entreguen el anillo antes de que les corten la mano por quitarles el anillo, que era una expresión hacia las clases élites del Salvador, tanto políticas como económicas, porque había un pueblo que se estaba muriendo de hambre, que no tenía trabajo, que comenzó la gran migración hacia los Estados Unidos, hacia los países del primer mundo, y que pues eso era grave para la sociedad, y que él lo miraba, y que lo que estaba a punto de pasar era una gran revuelta como en Nicaragua, que había quitado a la dictadura somocista, y que aquí la gente pues lo que quería era más represión. Creía que en vez de sentarse y negociar y arreglar esto, era mejor mátenlos. Por las malas. Y él estaba como atrapado en eso. También en la película Salvador de Oliver Stone se plantea la parte en la que la iglesia juega un gran rol,
no está, digamos, no está inspirada en él, pero forma parte de del libreto que Oliver Stone ¿Será que un plantea. libreto ficcionado, pero Sí, pero obviamente inspirado en hechos reales, donde plantea un San Salvador muy rural, con caballos en la plaza central, si te fijas, todo un mercado, una cosa bien rural. San Salvador no era así, pero quería aparentar que éramos una sociedad agrícola bastante atrasada, muy conservadora, que no entendía por qué había que cambiar el status quo, y Romero era como ese peligro, ¿no? Y eso las películas nos reflejan mucho lo convulsionado de la época que le toca vivir a Romero, y que pues todas las películas nos dicen lo siguiente. Había una línea roja que habían mantenido los gobiernos militares en El Salvador. Incluso cuando el padre José Manuel Palacios en San Miguel lidera el motín contra el gobierno, y que eso ocasiona la muerte del comandante Felipe Espinosa y gobernador, y del alcalde Juan José Rodríguez, que queman la alcaldía, que saquean muchos negocios, y que toda la gente identifica, una vez que vienen las tropas del ejército del presidente Santiago González a San Miguel, y conmina y mata y fusila como 80 personas y pone al padre Palacios en el pelotón de fusilamiento, le conmuta la pena al final, porque era sacerdote. Entonces había como una línea roja, no ibas a matar a un cura, se miraba mal, pero con Romero se pasa esa línea roja, esa bandera roja, y es ahí donde se pierde toda posibilidad de arreglar el problema salvadoreño, porque la gente decía, si son capaces de matar al arzobispo, ¿qué no van a hacer? a nadie está protegido aquí. Claro. Nos van a matar a todos. Y comienzan a matar las monjas, si te acuerdas, las monjas estadounidenses, empiezan a matar un montón de sacerdotes, extranjeros. Ya no era, antes te respetaban si eras extranjero, pues hoy no, hoy ser extranjero. periodista. Exacto, entonces comenzó una masacre de personas. Todo aquel que opinara, porque había que contener de alguna manera la protesta, y lo que se enteró fue que había que matar gente porque eso generaba terror en la población y evitaba que te expresaras, que opinaras, y eso lo que motivó fue a que la gente se indignara tanto que formó un movimiento guerrillero y nos llevó a una guerra civil. Entonces siempre las manifestaciones de reprimir a la gente que no piensa como vos, aunque sea minoría, pues eso te va a generar quizás no una guerra, pero sí te va a generar más repudio poco a poco, y se te puede ir la mano, porque hasta qué punto debes de detenerte para que ya no siga protestando la gente o quejándose. Entonces esa es una situación que todos los documentales, todas las películas de Romero nos llevan a ver de lenguaje cinematográfico, a decir, y si matan a esta persona, ¿qué no va a pasar? Ya, imagínate el que no es nadie. Imagínate el común. O sea, ahí te pueden matar. Entonces eso también justifica la migración, porque la única manera de salvar tu vida era irse de aquí. Sí. Entonces las películas, tanto los documentales que hay, donde se ve a Romero conviviendo con la gente de las zonas marginales, las colonias, las fuertezas que se llamaban, porque se van a tomar los terrenos baldíos, que pueda que tuvieran dueño, pero a la gente no le interesaba, los tugurios, Es las zonas marginales. Era supervivencia. Exactamente, entonces él va a esos lugares. Y el campo, ¿no? El campo también va a ser la zona donde se va a ver más la pobreza. Y eso se refleja en las películas, igual su conversión, porque Romero, cuando vivía en San Miguel, se llevaba bien con las familias élites locales, que eran altamente conservadoras y promilitaristas, y es precisamente Monseñor Álvarez el que lo propone, que era el vicario castrense, que era un obispo en San Miguel altamente conservador. Iba a ser don Prudencio Jack, que era el embajador
de El Salvador ante el Vaticano, que lo conoce cuando Romero fue obispo de Santiago de María, porque ellos ahí tenían el beneficio Oromontique, Sí. y es una de las familias cafetaleras más importantes del país, y es el que el coronel Molina le pide que lo proponga en el Vaticano. Después de que le consulta el nuncio apostólico al presidente Molina, a quien propondría él, porque Monseñor Luis Chávez y González ya iba a retirarse por la edad. Entonces él llega con el apoyo de los grupos conservadores del país. Entonces no es que él se vuelve comunista, es que tenés que tomar una posición cuando está frente a un problema. Sí, lo que pasa es que acordate que Monseñor Romero llegó a ¿cómo que se llama? A Santiago de María, y ahí comenzó a ver otros escenarios de pobreza, de vulnerabilidad. Pero él ya iba, si sabes, él ya iba desde San Miguel, porque él había estado 20 años en San Miguel y había sido como el administrador apostólico de catedral junto con Monseñor Graciano. Sí, tú me lo mencionaste en italiano. El obispo de San Miguel, que dura 3 años, que es el único que ha durado tan poco tiempo, porque todos los obispos de San Miguel llegaban y se iban hasta que se morían. Sí, correcto. Pero Monseñor Graciano entra en conflicto con el nuncio apostólico de la época y terminan trasladándolo, y él deja, después de San Miguel, ya no se va del país y ya no vuelve a tener un cargo, digamos, eclesiástico dentro del aparato vaticano. Se retira, y el sucesor natural, que tenía que ser Óscar Romero, no lo ponen. Él debió haber sido el obispo de San Miguel, sino que lo ponen de obispo, pero en Santiago de María. Es decir, lo sacan de San Miguel. ¿Y por qué lo sacan de San Miguel? Pues porque la Iglesia Católica en la guerra contra Honduras se declara neutral, y Monseñor Graciano y Óscar Romero desobedecen esa neutralidad y bendicen las tropas salvadoreñas que iban a la guerra. La Iglesia había hecho, en mi opinión, una salida diplomática correcta, porque eran católicos los hondureños y católicos los salvadoreños. Entonces no iba a bendecir una guerra donde se estaban matando católicos, pues no era lo correcto. Entonces, pero había un sentimiento en El Salvador de que Honduras había agredido a los salvadoreños. Es más, Honduras deporta 100,000 salvadoreños que no tenían dónde vivir, que venían a vivir en zonas marginales. Por eso la colonia 14 de Julio, que está frente a Metrocentro en San Miguel, se llama 14 de Julio, porque era una zona marginal que se habilita para que los refugiados de Honduras se instalen ahí. Se le pone 14 de julio porque es el día de la guerra contra Honduras. Y tenés aquí al obispo y a Romero graduado, ordenado sacerdote en Italia, sí. El obispo de Italia, italiano, me imagino que se llevaba muy bien. Es Monseñor Graciano el que instala el retiro en el Castaño. El Castaño después va a ser el semillero de las bases eclesiales que se convierten en la izquierda, donde llegan los escuadrones de la muerte y hacen una masacre ahí. No sé si sabías, en el Castaño, que está aquí en San Miguel, sí, que era un lugar de retiro, camino a Cuco, que era un lugar de retiro católico, sí. Y que allí pues las comunidades eclesiales de base, que después van a ser la base social de la guerrilla, los escuadrones de la muerte llegan ahí a matar a mucha gente, las va a fundar Monseñor Graciano. Y Monseñor Graciano hace un gran trabajo en el área rural, que logra reclutar por primera vez en San Miguel 80 jóvenes para ser sacerdotes. Hay un gran número de sacerdotes que se inspiran en ellos y que forman parte del seminario. Quizás muchos no terminaron, pero hay una gran generación que nace siendo Monseñor Graciano, obispo de San Miguel, y Óscar Romero, el administrador de catedral. Y que esa amistad termina porque en el 1969, que es la guerra en julio, ya para septiembre, octubre, Monseñor Graciano ya está yéndose de San Miguel y trasladando a Romero a Santiago de María. No querían aquí curas revoltosos. Entonces ya Romero llevaba esa semilla, y Santiago de María lo que lo hace es ver más de cerca la pobreza. Sí. Que ve que no solo es que los que han regresado de Honduras están pobres, sino que también los que viven aquí son pobres. Hay nativos. Y llega a San Salvador, y allá el padre Rutilio Grande lo recibe. Todos lo reciben mal, ¿sabes? A Romero. Primero porque era de San Miguel, era conservador, había sido propuesto por la derecha,
Y entonces era otro cura que venía. Y se rozaba bien con las élites. Entonces este otro arzobispo viene a hablar bien de los militares. Entonces, pero Rutilio Grande es el único que lo recibe y le dice, ven, te voy a enseñar cómo es San Salvador, cómo es tu diócesis. Y lo introduce a ese mundo que lo va convirtiendo poco a poco. Que es imposible no reaccionar cuando tú ves cómo el salvadoreño, dentro de su misma pobreza y dentro de su misma ignorancia, que sabe que la tiene y que sabe que es un gran impedimento, ve en vos que sos estudiado la única esperanza que tiene para que les ayude. Y eso es un compromiso de la gente que hemos estudiado, que tenemos con este país. Y si no lo hacemos bien, si aprovechamos el tema de haber estudiado porque eso nos va a dar dinero, pues bueno, vamos a tener siempre un país miserable como el que hemos tenido por 200 años. Y creo que el cine nos ayuda a reflexionar sobre eso. Ya tocaste la mayoría de las artes. Se nos queda la danza en nuestro rastreo de la danza y la literatura. La danza y la literatura. Con la danza logramos encontrar iniciativas realizadas por compañías de ballet en los sectores de la Universidad Nacional. No hay un reporte específico como tal, pero han sido iniciativas en las que fusionan parte de las homilías de Monseñor Romero con alguna adaptación musical para generar una dinámica de danza como tal. Sí, por ejemplo, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Folclórico del Salvador han montado obras y piezas inspiradas en Romero, donde reflejan la cultura popular y donde aparece obviamente la figura de Romero dentro de esa popularidad. También hay varios grupos de danza, el de la UCA y de la Universidad del Salvador, y también grupos independientes que han montado musicales y han montado piezas de danza que tanto, tú sabes, la danza tiene como 4 géneros, ¿no? Que es el ballet, que es la danza contemporánea, que es la danza moderna y es el folclore. Entonces, en esos 4 estilos han habido, por ejemplo, yo he visto una representación muy, muy interesante en danza creativa, que habla sobre Romero y que la bailarina está sufriendo ese martirio. Es decir, ¿cómo explicas a través de la danza un martirio? Y en danza creativa hay una propuesta interesante donde la bailarina incluso termina con los disparos, ¿verdad? Wow. Ajá, exactamente. O sea, y ella, así termina la obra, muere, ¿no? El disparo que le da al corazón, ¿no? Entonces, y obviamente el multimedia en el tema de las artes escénicas ayuda mucho. Sabes que es Romero, que es un martirio, porque hay una danza y al fondo está una gran pantalla con Romero apareciendo y todo eso. Entonces, yo te hablaba de la cripta, donde está una exposición de Luis Lazo muy interesante, en estilo manierista, que son las 15 estaciones, como es, o sea, la cripta de Romero es una capilla. Entonces, tiene que haber, como en toda capilla, las 15 estaciones del Vía Crucis. Y en la UCA está también las estaciones, las 15 estaciones, pintadas por Roberto Hueso, que reflejan la tortura. Entonces, de alguna manera, cuando tú presencias esa exposición de Roberto Hueso, son gente que está amarrada con alambre de púas. Wow. Y lo interesante, no sé si tú alguna vez sabes que las heridas con el alambre de púas queda la cicatriz para siempre. Entonces es altamente simbólico la pintura de Roberto Hueso en la capilla de la UCA, donde están enterrados los mártires de la UCA, los padres jesuitas, porque son gente amarrada, gente torturada con alambre de púas, que son heridas que quedan para siempre. Entonces son las heridas del país, lo cual es muy interesante.
Entonces, y en la literatura, obviamente se ha escrito sobre la teología de Romero. John Sorbino es uno de ellos. Exactamente, sobre cómo entenderlo. Además se ha escrito la biografía de Romero, se han escrito las homilías que él... Roberto Valencia tiene también un libro, sí, ¿verdad? todos Sí. hablan de Romero. Exacto. Me gustó mucho porque él hace, una vez él dijo que fue su primer libro, si no me equivoco, fíjate, y en él busca a las personas que que se relacionaron con Monseñor Romero, y aparece Dada Iresi, y aparecen la gente que lo conoció. gente muy cercana a él, y él pues ha logrado plasmar la historia vista desde la perspectiva de la cercanía que ellos tuvieron. Roberto Valencia es un periodista vasco-español que Sí, ya sí, se hizo ya salvadoreño. Va a estar con nosotros, va a ser el invitado de la 301 en abril. Sí, de hecho, acuérdate que es también... nuestro invitado del mes de abril, que vamos a hablar sobre el bajo mundo migueleño con Sí. él. Porque él ha escrito otro libro, Sí. Carta desde Sacatrás, que vamos a hablar sobre ese libro en Y la si te 301. recordás, cuando hicimos el psicópata migueleño, en su momento Retomamos parte del libro. Así que por eso lo hemos traído, porque vamos a hablar del... Sí. Así como hablamos de la high life, vamos a hablar del bajo mundo Sí, migueleño. pero imagínate cómo aparece la literatura. O sea, imagínate que él fue uno de sus primeros trabajos. Sí, claro, claro. Y muy interesante está el libro que el hermano de Monseñor Romero escribió, que cuenta una historia tan cercana, tan vivencial y tan de hermanos que te... Pero Gaspar es que también Gaspar escribió algo, Ajá. pero tú hablabas del otro, ¿verdad? El otro Sí. libro del hermano. Sí, ¿verdad? del otro hermano, que habla más la cotidianidad, la que él vivió, porque él era el más chiquito, era de los más chiquitos. Entonces, Gaspar era el menor, sí, pero Gaspar Romero, que vivió en San Miguel es ya correcto. sus últimos días. Ajá. A ese me refiero, que es el que habló de su cercanía con él, de su admiración, porque también él era muy chiquito cuando Monseñor estaba estudiando en Italia y todo, y él cuenta desde su perspectiva de familiar cercano. Sí, entonces hay mucha literatura sobre Romero escrita, han escrito novelas, han escrito teatro, Poemas. poesía. Poesía, Entonces sí, es correcto, además de su teología, además de su explicación de su ministerio. Ella Curía ha hecho unas grandes interpretaciones sobre su teología, explicándola, y eso creo yo que la gente me imagino que en los estudiantes de teología tienen forzosamente que revisar el papel de él, sus homilías, Al día que era de lo hoy, que quería decir, porque al final la Iglesia Católica decide hacerlo santo porque entiende que todo lo que él hizo estaba basado en los dogmas de la Iglesia Católica, que él nunca se salió, y que la gente que lo criticaba, la gente que dice que era político, que hacía mítines, pues además de ser ignorantes de la teología de la Iglesia Católica, no entendían, y el no entenderlo llevó al odio de la fe, que es matarlo. al día de hoy todavía se resuenan las homilías de Monseñor en Radio UCA. Sí, las ponen Y cortos. sí, y ¿cómo es que se llama? Y su legado se mantiene vigente. Algunas cosas que dice pareciera que las está diciendo hoy, Sí, para el momento. sí, bueno. Bueno, eso es un migueleño, el más universal de todos los migueleños. Sí. Óscar Arnulfo Romero Galdames. Sí. Hoy nos vamos a despedir con esa reflexión, conmemorando los 46 años del asesinato de quien en vida fuera Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, el migueleño más universal de todos los tiempos. Cuídense mucho. Nos volveremos a ver en el próximo recorrido de la 301. A Monseñor Romero, profeta del pecho herido,
siervo de la luz quemante, no nos dejes, pastor nuestro, de tu mano venerable. No se agoste tu palabra, que como rocío cae sobre nuestra tierra herida, que solo florece en sangre. Pastor que fuiste cordero y ejemplo de fe admirable, que Dios acoja tu muerte y la ofrenda de tu sangre. Profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, en el altar, donde fuiste sacrificio y celebrante. A Monseñor Romero, de Francisco Andrés Escobar.